Ha saltado a los medios de comunicación una figura jurídica de base psicobiológica que es la incapacitación. La incapacitación es una medida de protección, esencialmente. Es una actuación judicial que pretende, custodiar, cuidar a una persona que por diversas razones pues, no está en condiciones en esos momentos de poder llevar una vida plenamente autónoma. Bien, en contra de lo que muchos piensan y creen, la incapacitación nunca es un castigo, nunca es una medida, perjudicial para el incapaz. Se trata justamente de lo contrario, de protegerle. ¿Por qué? Porque el ordenamiento jurídico español contempla esta posibilidad diciendo que la incapacitación se producirá cuando tengamos una serie de enfermedades físicas o psíquicas que sean persistentes en el tiempo y que impidan a la persona el autogobierno. Por tanto, de lo que se trata es de evitar que esa persona que no está en sus plenas facultades, bien sean físicas o bien sean psíquicas, nadie se pueda aprovechar de él, nadie pueda utilizar un patrimonio. Se trata, por tanto, de una clara actitud de guarda y custodia que la persona en ese momento no puede ejercitar sobre sí misma por tener esos trastornos. Bien, fíjense que desde el punto de vista psiquiátrico, los psiquiatras estamos con mucha frecuencia inmersos en procesos de incapacitación. ¿Por qué? Porque lo que se pide o se nos pide por parte de los tribunales es que determinemos si una persona tiene una enfermedad, si esa enfermedad le impide su autogobierno, es decir, si le impide tener la competencia mental para decidir libremente sobre sus actos y en qué medida o en qué grado esto ocurre y, por supuesto, hasta qué punto esa enfermedad va a ser reversible o irreversible. En muchas ocasiones, las familias, incluso los allegados, o incluso también cierto personal sanitario no especialmente instruido en la materia, consideran la incapacitación casi como un castigo, es decir, a la persona se le va a privar de cierta autonomía. Pero, insisto, nunca es un castigo, nunca es una medida represiva, sino que es una medida protectora. Entendemos que hay determinadas enfermedades, por ejemplo, la psicosis en determinados grados defectuales o en determinados momentos de la enfermedad, también las demencias, ciertos estados de intoxicaciones crónicas que producen un estado defectual y un deterioro cognitivo, y más excepcionalmente, pero también podrían incluirse determinados trastornos muy severos de la personalidad cuando se asocian a otro tipo de patologías, ya sea físicas o psíquicas. En cualquier caso, la labor del médico psiquiatra va a ser explicar al tribunal qué enfermedad padece la persona, hasta qué punto esa enfermedad le anula, le interfiere, le disminuye o le menoscaba su libertad volitiva y su capacidad cognoscitiva, es decir, su capacidad de entender y de actuar libremente, y por supuesto informar al tribunal si esa enfermedad es un proceso bien sea crónico, es un proceso persistente o es una enfermedad curable o hasta qué punto van a remitir los síntomas, evidentemente siempre contando con lo fluctuante que pueden ser muchas de estas situaciones, dado que en la biología o en medicina nunca existen criterios exactos. Esto que hacemos los psiquiatras es lo que se llama un informe pericial psiquiátrico para incapacitación. Siempre quedará sometido, por supuesto, a la decisión judicial. Los informes periciales o los informes médicos, en este caso, no van nunca a vincular a ningún tribunal ni a ningún juez. Ellos son absolutamente soberanos. ¿Por qué? Porque no solo van a tener en cuenta ese informe, sino también las pruebas testificales, el informe que tiene el Ministerio Fiscal e incluso la valoración que tienen en base a sus propios peritos médicos, que son el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses. Solo dejarles un mensaje muy claro. La mejor ayuda que a veces se puede dar a un enfermo psiquiátrico o incluso a un enfermo físico que tiene unas carencias sensoperceptivas importantes es la de protegerle. Y para eso está el tutor, que actuará en su nombre, siempre, por supuesto, controlado y vigilado por la autoridad judicial, que será la que en definitiva sea la que va a limitar esos derechos y libertades que son tan importantes en cualquier ciudadano, en cualquier país que se llama democrático.